Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la materia. Debían realizar algunos ejercicios que están en el campus virtual. Voy a compartirles pantalla para ir revisando los mismos. Bien. Germán, buenos días. ¿Cómo va? Voy a leer lo del valor medio y Sí. lo del role. Sí. No lo sé. Vamos a ir viendo el valor medio y role para ver entonces los listo. Tenemos aquí el teorema de Role y el teorema del valor medio que habíamos explicado. ¿En qué consistía el teorema de Role? De que dado un intervalo, ¿no es cierto?, poniéndonos dentro de contexto, cerrado A y B, en el cual la función es continua en ese intervalo y también derivable, pero ya no en el intervalo cerrado como se analiza para la continuidad, sino en un intervalo abierto, es derivable. Y además, el valor funcional en x igual a A es igual al valor funcional en x igual a B, nos garantiza el teorema de Role que existe un número C en el cual, sí, la derivada en ese punto C es igual a 0. ¿Qué quiere decir que sea derivable? Pone aquí una nota. La función derivable o diferenciable en A y B quiere decir que existe la derivada y que se puede trazar ¿qué? Una recta tangente a la curva. Como la derivada es 0, esta recta tangente va a ser horizontal, tal cual pueden observar en el gráfico. Ese era el teorema de Role. Luego le vemos el ejemplo. Y el teorema del valor medio, ¿qué me señalaba? Igualmente teníamos una función y igual a f de x continua en el intervalo cerrado A y B, diferenciable en el intervalo abierto A y B, pero aquí f de A era diferente a f de B. Entonces, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Que existe un número C. Existe un número C dentro del intervalo AB en el cual su derivada, es decir, f' de C, y que es igual a la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia, que eso ya lo hemos venido manejando y se lo hizo también cuando se vio el concepto de derivada, es igual a ¿qué? A f de b menos f de a sobre b menos a. Si ustedes ven la expresión, el segundo término es igual a la pendiente de una recta. ¿Pero qué recta? Recta secante o la cuerda que une los puntos A y B mayúsculo. Entonces, ese es el teorema del valor medio. Veamos ahora qué es lo que pasa con esos ejemplos, con los ejemplos de Role y luego del valor medio. Bien, compartamos nuevamente pantalla y veamos los ejemplos. En el ejemplo 1 dice para la función f de x igual a menos x al cubo más x, que está graficada acá en el plano coordenado cartesiano, me da el intervalo, en el intervalo menos 1 y 1, verificar que se cumplan las condiciones del teorema de Role y hallar el valor de ese punto C, ¿sí? El valor de C, del número C. ¿Cuáles son las condiciones? Que es continua en el intervalo
cerrado menos 1, 1. Si ustedes ven la gráfica es continua. Y además recordarán en análisis matemático 1, revisarán sus copiados las condiciones para que sea continua. Para que sea continua en un intervalo cerrado, ¿qué debía ser? Continuo en el intervalo abierto. Y además de existir, ¿sí?, los valores funcionales en los extremos del intervalo. Y para que sea continuo en intervalo abierto, debe ser continuo en todo punto dentro del intervalo. Listo. Entonces, además es diferenciable también en A y B. Bien, es diferenciable en el intervalo cerrado. Es decir, en cualquier punto de este intervalo menos 1, 1 podemos calcular su derivada. Y si hay cómo calcular la derivada, no hay ninguna restricción. Y además existe también la derivada en todo el intervalo menos 1, 1. ¿Cuál es la tercera condición para Rayleigh? Calculamos f de menos 1 aquí. Menos 1 al cubo, ¿cuánto me da menos 1 al cubo? Menos 1 al cubo me da 1. Menos 1, 0. F de menos 1, 0. Calculamos f de 1. Menos 1 al cubo más 1, 0. Entonces, f de menos 1 sí es igual a f de 1. Por lo tanto, cumple con las condiciones del teorema de Rayleigh, que son esas tres condiciones. Veamos ahora a qué es igual su derivada. Derivamos la función f' de x. ¿A qué es igual? Derivando es menos 3x cuadrado más 1. Como dice que si cumple las tres condiciones, hay un número c en el cual su derivada es igual a 0. Entonces, para encontrar el número c, ¿qué debemos hacer? La derivada igualar a 0. Igualamos menos 3x cuadrado más 1 igual a 0 y me queda x cuadrado igual a 1/3. Lo que está potenciando pasa radicando, como es raíz cuadrada, va con el signo más menos, con el doble signo, y tengo los dos puntos ya racionalizando los valores. Raíz de 3 sobre 3 y menos raíz de 3 sobre 3. Debemos comprobar ahora, chicos, que estos valores calculados estén dentro del intervalo dado. Raíz de 3 sobre 3 si está dentro del intervalo menos 1, 1, y también menos raíz de 3 sobre 3 si está dentro de ese intervalo. Entonces ya hemos ubicado esos dos puntos en los cuales su derivada es 0. Y serían aquí, vean, los puntos estos, aquí, si le graficarían, y ahí vamos a tener la recta tangente en ese punto que va a ser horizontal. Veamos para la función del ejemplo 2. ¿Cuál es la función del ejemplo 2? X menos 1 sobre X en el intervalo menos 1, 1. Veamos si es que se cumple. ¿Qué pasa? Es continuo en el intervalo menos 1, 1. No es continuo. ¿Por qué? Esta es una función racional, es decir, es el cociente de dos funciones. Si calcularíamos el dominio, ¿cuál sería el dominio de esa función? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál sería el dominio de esa función? De menos infinito a 0 y de 0 a menos infinito, puede ser. Sí, de menos infinito a 0 abierto y de 0 a más infinito. Siempre menos y más infinito son abiertos. O la otra también es escribir el dominio de menos infinito a más infinito con x diferente de 0. Porque hay que dejar fuera los puntos que hacen 0 al denominador. En este caso, el punto que hace 0 al denominador es x igual a 0. Y ahí precisamente tenemos una asíntota. En x igual a 0, una asíntota vertical. Entonces, si ya no es continua, ya no puede continuarse con el análisis. Y no es continua. Al tener una asíntota, ustedes saben que una función puede constar una asíntota horizontal, oblicua, pero no una vertical. Por lo tanto, ahí ya se produce un salto en la gráfica, ya no es continua. Vamos a la otra función. Para la función f de x igual a x 1/3 en el intervalo menos 1, 1. Aquí no hay ninguna restricción, no hay denominador.
entonces sí va a ser continuo en el intervalo menos 1, 1 cerrado. ¿Es diferenciable? No. No es diferenciable. ¿Por qué? En el intervalo este. Si nosotros derivamos esta función, ¿qué me queda derivando? 1/3 de x a la menos 2/3. Como el exponente está negativo, paso al denominador. ¿Y en dónde no existe la derivada? En los puntos, como es una función ya racional, en los puntos que hacen 0 al denominador. ¿Cuál es el punto que hace 0 al denominador en este caso? X igual a 0. Por lo tanto, no hay la derivada en x igual a 0. Como el punto 0 está dentro del intervalo menos 1 a 1, ya no seguimos con el análisis porque no es diferenciable en ese derivado. Veamos ahora los ejemplos del valor medio. Me da una primera función del primer ejemplo. F de x igual a x al cuadrado. En el intervalo 0, 2. Regáleme un segundito a ver quién está ya. Maldonado, Rivera. Está Jessica Bravo. Está Byron Calero. Byron, no. Está Doménica Criollo. Doménica. Está Jonathan Genovés. Aquí estoy, profe. Correcto, de acuerdo. Está Alicia Illescas. Alicia, no. Está Yarik Lee. Yarik, no. Nicolás Moscoso. Sandra Pérez. Buenos días, ingeniera. Ya. ¿Cómo va? Buenos días. Hola. Ariana Ramos. Aquí, profe. Correcto. Está Mateo Sarmiento. Estamos 18. Estamos 20. ¿Alguien más se juntó, por favor? Yo, profe, disculpe. Aquí, Francisco. ¿Qué le tenía notado a Francisco? ¿Alguien más? Le veo que estamos... Ah, no. Profe, Sí. yo, Doménica Criollo. ¿Cómo va, Doménica? Ya. Ya, Ya le anoto, Doménica. gracias. Correcto. Listo. ¿Alguien más también se juntó a este momento? Mateo Sarmiento. Listo. Entonces, continuemos analizando el ejemplo, primer ejemplo del teorema del valor medio. Veamos. ¿Es continuo en el intervalo 0 a 2? Sí. Aquí está trazada su gráfica. ¿Es diferenciable en el intervalo 0 a 2? Sí. Si derivamos, no tenemos ninguna restricción en la derivada, por lo tanto, sí es diferenciable en el intervalo abierto 0 a 2. Calculamos f de 0. Calculamos f de 0, 0 al cuadrado es 0. Si calculamos f de 2, 2 al cuadrado, 4. 0 es diferente de 4, entonces sí cumplen las tres condiciones del teorema del valor medio. Verificadas las condiciones del teorema del valor medio, calculemos ahora el valor de C. ¿Qué debemos hacer? Calcular f' de C con esta fórmula es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Cuánto vale f de B? Vale 4, que es el f de 2. ¿Cuánto vale f de A? Que es f de 0, que vale 0. Me queda en el numerador 4 menos 0. Sobre B menos A, que son los puntos de x1 y x2.
entonces será 2 menos 0. Entonces f' de c me vale 2. Y ese valor igualo a la derivada. Derivando la función que me queda, 2x. Expresando, en vez de x poniendo el punto c, me queda f' de c igual a 2c. 2c igual a 2, por lo tanto el valor de c es igual a 1. Con el valor de c igual a 1 reemplazo en el valor de f de x para encontrar punto de tangencia y sería 1 al cuadrado, 1. Entonces, la recta tangente a la curva que pasa por el punto 1, 1, que es el punto de tangencia, es paralela, dice, a la recta que une los puntos 0, 0, que es el origen, y 2, 4. Son los puntos A y B. Entonces, hemos encontrado el punto C, el valor del número C, y además, pues, hemos visto que gráficamente también está cumpliéndose que la recta tangente en el punto de tangencia es paralela, a la recta que une los puntos A y B. Veamos ahora para la función f de x igual a coseno de x. Es continua en el intervalo que me está dando. El intervalo de análisis es pi sobre 2 a pi. Esto en radianes, si fuera en grados sería entre 90 y 180 grados. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Continuo en el intervalo? Si es continuo. Recuerden ustedes, la función coseno no es una función discontinua, no tiene ninguna asíntota. ¿Es diferenciable? Sí, si derivamos, la derivada del coseno es menos seno, y entre pi medios y pi radianes, el seno, al igual que el menos seno, sí es continuo. Calculamos f de pi sobre 2. F de pi sobre 2, es decir, coseno de pi sobre 2 es 0, y f de pi, el coseno de pi es menos 1. Entonces sí cumple las tres condiciones. Calculemos ahora f' de c. F' de c es igual a ¿qué? A f de b menos f de a sobre b menos a. Es decir, coseno de pi, que es menos 1, menos coseno de pi sobre 2, que es menos 0, sobre pi menos pi sobre 2. Esto me queda ya sacando mínimo como un denominador en el denominador, menos 2 sobre pi. Esto igualamos a la derivada. Derivando la función f de x, ¿qué me da? Menos seno de x. Entonces me queda que menos, reemplazando en vez de x, c, el número c, me queda menos seno de c es igual a menos 2 sobre pi. Y de ahí le da los dos valores en radianes. 0,69 y 2,45. El 0,69 radianes me da un ángulo de 30 y pico de grados. Ustedes lo pueden manejar ahí, obtener con la calculadora, que estaría fuera del rango. Entonces ese valor no es solución. Y el valor de 2,45 me da más o menos 144,46 grados, que sí es solución, y de ahí con el valor del ángulo calcula el valor de f de x y tiene ya el punto de tangencia. Entonces, de esa forma ya tenemos calculado el valor de c. Ustedes quedaron en hacer también los problemas que están expresados en el campus virtual. Veamos si lo han realizado. ¿Alguien más junto a clase, por favor, me puede indicar? Le veo ya a Emilio Guayas. Sí, profe, buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. A ver, Byron Calero. Byron está allá. Byron Calero está. Byron Calero. No le ubico a Byron.
Veamos a alguien más para no olvidarnos. Jonathan Genovés. Aquí estoy, profe. Correcto. Entonces Jonathan estaba ya. Ahí estamos. Estamos 23 participantes, incluyéndome. Bien. Yo también, profe. Alicia, sí, le anoté, me parece, Alicia. Sí, Ya, gracias. sí. Bien, entonces veamos ahora, compartamos pantalla de lo que debían hacer. Aquí estaban los problemas del teorema de valor medio. Les estoy compartiendo pantalla. ¿Tuvieron alguna dificultad? Porque son problemas que realmente de ir verificando si cumplen las condiciones y están los resultados también ahí. ¿Tuvieron alguna complicación en alguno de estos ejercicios? En rol y medio. No. Bien. Profe, no nos mandó eso, solo Inge, nos mandó Ah, no. a leer. Bueno. Entonces, veamos. Esta es una tarea 5 que por favor háganlo para el día viernes. No hay problema. Háganlo para el día viernes estos 6 ejercicios, me parece que son, sí. Están aquí los resultados que les permite comprobar los obtenidos por ustedes. Y si existe alguna dificultad, los revisamos acá en clase y lo vemos en la pizarra. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Correcto. Bien. Ahora nos toca continuar con el programa y de acuerdo al sílabo que tenemos establecido, el siguiente punto es trabajar, voy a ver ya sobre valores máximos y mínimos. Aquí está la teoría de Rowley. Esto les voy a abrirles ya el archivo. Correcto. Bien. Tenemos entonces acá lo que son funciones crecientes y funciones decrecientes. También valores máximos y mínimos relativos de una función. Voy a detenerles un momentito el video para ya ubicarnos en la pizarra. Bien, entonces vamos a ir trabajando con lo que son funciones crecientes y decrecientes, valores máximos y mínimos. Tracemos aquí una gráfica de una función y igual a f de x. Tenemos aquí y igual a f de x. ¿Qué es lo que me dice el marco teórico? Que la función y igual a f de x es una función creciente en un punto x igual a A.
Tomamos aquí un punto X igual a A. Sí. Cuyo valor funcional, ¿cuál va a ser? Si calculamos el valor funcional, va a ser f de A. Dice, la función f de x es creciente. Si nosotros aumentamos el valor de la abscisa, es decir, le aumentamos de un valor delta x. Aquí tendríamos x más delta x. Si al aumentar la abscisa en un valor delta x, también aumenta el valor funcional. Es decir, aquí tendríamos, pongámosle no x para mantener a más delta x. Hemos hecho un incremento en la abscisa de delta x. Y aquí el valor funcional tendremos f de a más delta x. Listo. Ahí entonces una función es creciente. ¿Por qué? Porque f de a más delta x es mayor que f de a. ¿Qué es lo que estamos señalando, jóvenes? Que partimos de un punto x igual a a, cuyo valor funcional es f de a. Si efectuamos un incremento de delta x a este valor, también hay un incremento en el valor funcional, entonces ahí se dice que la función es creciente. Veamos qué pasa con la función decreciente. Ahora, hay otra forma de ver también si la función es creciente. Sí, decimos que y es igual a f de x es creciente en el intervalo cerrado, un intervalo cerrado AB, que es la siguiente gráfica que les voy a compartir pantalla con la parte teórica. Ya. ¿Qué es lo que dice? Se dice que la función y igual a f de x es creciente en un intervalo cerrado A y B como el que tenemos aquí en la gráfica que ustedes están viendo. Si para cada punto C perteneciente al intervalo AB se cumple que la derivada en cualquier punto dentro del intervalo AB es mayor a 0. Es decir, nosotros podemos tomar aquí la misma gráfica, sino aquí poner ahora el intervalo. Podemos poner aquí el intervalo A y B, un intervalo cerrado. Tenemos acá f de A, f de B. ¿Y qué es lo que decimos? Que la función es creciente en el intervalo si para cada punto C perteneciente al intervalo, aquí tomamos un valor de x igual a c. Sí, se cumple que f' de c es mayor a 0, que su derivada en el punto C siempre es mayor a 0. Y aquí esta sería la derivada y esta sería la recta tangente. Recuerden que la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia. ¿Y qué era la pendiente? Si recordamos el concepto de analítica también, eran igual a la tangente del ángulo de inclinación. Y aquí están viendo que sí es positivo porque el ángulo está variando entre 0 y pi medios, o 0 y 90 grados. Por lo tanto, su derivada es mayor a 0. Bien. Esto, dice, se puede demostrar aplicando el teorema del valor medio. ¿Cuál era el teorema del valor medio? Si ustedes recuerdan, era f' de x es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Aquí f de b es mayor a f de a, por lo tanto el numerador va a ser positivo. B es mayor a a, el denominador también es positivo. Más para más, a más. Por lo tanto, la derivada sí es positiva. Si la derivada es positiva, implica entonces que la función es creciente en el intervalo cerrado. ¿Cuándo es decreciente ahora? ¿Cuándo una función es decreciente? Veamos entonces el concepto de decreciente. Dice,
una función es decreciente en un punto de abscisa x igual a a. Tenemos aquí x igual a a, cuyo valor funcional, ¿cuál va a ser? F de a. Aquí tengo f de a. Si al aumentar la abscisa en un valor delta x, es decir, acá tendríamos a más delta x, ¿sí? El valor funcional disminuye. Es decir, ahora f de a más delta x tiene que ser menor que f de a. Ahí una función es decreciente. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que decimos? Tenemos un valor de abscisa x igual a a, cuyo valor funcional es f de a. Si incrementamos este valor en delta x, el valor funcional disminuye. Es decir, f de a más delta x está bien, es menor que f de a. Entonces, ahí vemos que la función es decreciente, pero también podemos utilizar el concepto de la derivada. Demos ahora un intervalo cerrado a b. Un intervalo cerrado a b, cuyos valores funcionales son respectivamente f de a y f de b. ¿Qué es lo que decimos? Se dice que y igual a fx es decreciente en el intervalo cerrado a b, es decreciente. Si para cada punto x igual a c, que tengo x igual a c, que pertenece al intervalo cerrado abierto, sí, que pertenece al intervalo abierto, perdón, AB, se cumple que f' de c es menor a c. ¿Qué es lo que me está señalando aquí? Corremos esto para ponerle solo c. ¿Qué es lo que me está señalando? Que nosotros tenemos un intervalo cerrado AB, sí, y hay un punto C que pertenece a este intervalo, al intervalo abierto AB. C pertenece al intervalo abierto AB. En cualquier punto de ese intervalo, la derivada siempre va a ser menor a 0. Y esta sería la recta tangente en el punto C. Si ustedes observan aquí, la pendiente es menor a 0, porque recuerden que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, y la tangente entre 90 y 180 grados, o entre pi medios y pi radianes, es negativa. Por lo tanto, su pendiente es negativa. Como podemos ver también, aplicando el teorema del valor medio. ¿A qué era igual la derivada? F' de x es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. F de b es menos que f de a, por lo tanto en el numerador me quedará un valor negativo. Sobre b menos a, que es positivo, menos para más a menos. Eso implica que la derivada entre a y b es negativa. Y se comprueba ya esto con el teorema del valor medio. Bien, entonces hay funciones que solo son crecientes o que solo son decrecientes. Si nosotros ponemos una función, pongamos una función f de x igual a x al cubo. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Perdón, Antonia. Los números reales. Correcto, el conjunto de números reales.
Y esta función siempre va a ser creciente. Ustedes igual trazarían la gráfica, esa función siempre es creciente. Entonces, siempre es creciente entonces. Siempre es creciente. Si nosotros ponemos esta otra función, menos x a la quinta, por ejemplo. También aquí el dominio es el conjunto de números reales. Pero esta función siempre es decreciente. Siempre. Si graficaríamos la primera función, brevemente ahí, haciendo un gráfico breve, ¿no es cierto? 0, 0, cuando es 1 es 1, cuando es 2 es 8, es ahí, ¿no? Esta es la función x al cubo. Y ustedes observan que siempre esa función es creciente. Lo mismo para la otra que sería menos x a la quinta. Siempre sería decreciente. Cuando una función es solo creciente en todo su dominio o solo decreciente en todo su dominio, se conoce como monótono. Sí. Si una función es solo creciente, solo decreciente, se dice que la función es monótona. Y los intervalos en los cuales es creciente o solo decreciente se llaman intervalos de monotonía. Intervalos de monotonía. Ahí tenemos ya monotonía. Listo. ¿Qué pasa si una derivada sería igual a 0? ¿Qué pasa si f' es igual a 0? Si f' en un punto C, en un número C es igual a 0. Cuando la derivada es igual a 0 en un punto, se dice que es estacionaria en dicho punto. Si esto se cumple, implica que es estacionaria en x igual a c. Se diría que es estacionaria en x igual a c. ¿Y cómo sería ahí la recta tangente? ¿Qué tipo de recta sería? ¿Vertical? ¿Horizontal? ¿Qué tipo de recta tangente sería? Horizontal. Horizontal, correcto. Horizontal. Horizontal, de acuerdo. Bien, los puntos en los cuales la pendiente, sí, anotemos acá, puntos en los cuales la pendiente es 0, sí, es 0, o infinito se llaman puntos críticos. Eso es los puntos críticos que luego obtendremos. Son los puntos en los cuales m es 0 o infinito. Sí, los puntos en los cuales la pendiente es 0 o infinito se llaman puntos críticos. Me pide, por ejemplo, me da un ejemplo y me pide determinar los intervalos en los cuales es creciente o decreciente. Veamos un ejemplo. Tengo yo la función f de x igual a x al cubo menos 12x. ¿Qué debería ser para ver el intervalo si es creciente o decreciente? Lo que deberíamos hacer primero es derivar y encontrar los puntos en los cuales la derivada es 0 o infinito. ¿Cuándo habría puntos críticos que parten de que la derivada es infinito? Cuando tengamos funciones racionales. En este caso no. O cuando la derivada tenga una función racional. Si derivo aquí f' de x es igual a ¿qué? A 3x cuadrado menos 12. Igual a 0. 3x cuadrado menos 12 igual a 0.
me queda x cuadrado menos 4 igual a 0. Dividen todo para 3. Esto me queda x menos 2 por x más 2 igual a 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo dos puntos críticos. Sí, tengo dos puntos críticos, que serán x igual a 2 y x igual a menos 2. Ahora, me pide los intervalos en los cuales es creciente y decreciente. ¿Cómo haría para que sea creciente? ¿Alguien me puede señalar cómo haríamos para que sea creciente o decreciente? Nosotros teníamos ya la derivada, ¿no es cierto? F' de x igual a 3x cuadrado menos 12. ¿Cuándo es creciente? Cuando la derivada es mayor a 0. ¿Y cuándo es decreciente? Cuando la derivada es menor a 0. ¿En qué puntos se analiza? En los puntos críticos. Entonces aquí, para que sea creciente, 3x cuadrado menos 12 tiene que ser mayor a 0. Y para que sea decreciente, 3x cuadrado menos 12 tiene que ser menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Analicemos entonces eso. ¿En qué intervalos? Porque tendríamos una inecuación. Analicemos primero para creciente. Decíamos que tendríamos 3x cuadrado menos 12. Esto es lo mismo que poner x cuadrado menos 4. Entonces planteemos x cuadrado menos 4 mayor a 0, x menos 2 por x más 2 mayor a 0. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos una inecuación de segundo grado, chicos? ¿Cómo hacíamos? A ver, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo resolvíamos? Llevando a la recta numérica estos puntos críticos, es decir, menos 2 y 2. Y viendo los intervalos en los cuales se cumple esto. Si doy un valor menor a menos 2, por ejemplo, menos 3, aquí me queda negativo, negativo menos por menos, más. Si doy un valor entre menos 2 y 2, por ejemplo, 0, aquí me quedaría negativo, acá positivo, menos por más, menos. Si doy un valor mayor a 2, si doy un valor mayor a 2, por ejemplo, 3 menos 2, positivo, positivo, más por más, más. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? ¿Cómo interpretamos la solución? Entre menos infinito y menos 2 la derivada es positiva. Y también entre 2 y más infinito. Y entre menos 2 y 2 es negativa. Entonces ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Yo puedo decir que la función es creciente entre menos infinito a menos 2 abierto, unión a 2 a más infinito. Y es decreciente, porque ahí la derivada es negativa, entre menos 2 y 2. Entonces, ahí ya tengo resuelto este problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. La función f de x igual a 5x a la cuarta más 5. Pide hallar los intervalos de crecimiento
Perdón, es x a la quinta más 5 la función. X a la quinta más 5x, estoy poniendo la derivada. X a la quinta más 5x. F' de x a qué es igual? A 5x a la cuarta más 5. ¿No es cierto? Aquí, para que sea creciente, planteo entonces, digo, para que sea creciente, ¿qué debe ser? La derivada mayor a 0. 5x a la cuarta más 5 mayor a 0. Por lo tanto, x a la cuarta más 1 mayor a 0. Esta expresión no permite que se pueda factorar. Si probamos nosotros con cualquier valor de x, positivo o negativo, siempre va a ser ¿qué? Mayor a 0. Entonces, ¿qué me está dando lugar? ¿Cuál va a ser el intervalo? Esta función siempre va a ser creciente entre menos infinito a más infinito. Siempre va a ser creciente. Si le doy 0, me queda 1 mayor a 0. Si le doy menos 1 a la cuarta, es positivo 1 más 1, 2 mayor a 0. Si le doy 1 positivo, mayor a 0. Entonces, este es típico de una función que siempre es creciente. Y es creciente en el intervalo menos infinito a más infinito. Porque no hay ningún valor que cumpla x a la cuarta más 1 menor a 0. Siempre va a ser solo creciente. Veamos otro ejemplo. Veamos la función f de x igual a x a la 1/3. Derivo. F' de x es igual a 1/3 de x a la menos 2/3. Esto me queda f' de x igual a 1 sobre 3 x a la 2/3. Me pide determinar los intervalos esto. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los valores que hacen 0 al numerador y al... Sí, y los que hacen que no exista la derivada. Es decir, los valores que hacen 0 al numerador y los que hacen 0 al denominador. En el numerador, ¿qué valor tendríamos, por favor? ¿Cuál me haría 0 al numerador? ¿Habría algún valor que me haga 0 al numerador ahí? No, ninguno. No. No, El no. denominador, No. 0, ¿cierto? X igual a 0. Entonces tengo un único punto crítico, que es igual, X igual a 0. Bien, si yo analizaría esto, poniéndolo incluso, dando intervalos en la recta numérica para que sea más fácil, doy un valor negativo, por ejemplo, menos 5. Pero aquí está primero al cuadrado y luego raíz cúbica. Al estar elevado al cuadrado, todo valor negativo se hace positivo, entonces siempre va a ser positivo. Y como arriba es una constante que es positiva, siempre más. Si yo doy un valor positivo, pues con mayor razón. Entonces, ¿qué implica? Que la función esta siempre va a ser f' de x. Que la función que tenía en el ejemplo, que era f de x igual a x a la 1/3, siempre va a ser una función creciente. Es decir, ¿cuál sería el intervalo entonces? ¿Alguien me puede indicar cuál sería el intervalo? De menos de infinito a infinito. Sí. Excepto el 0. Excepto el 0, correcto. Podríamos decir, es creciente de menos infinito a más infinito con x diferente de 0, porque aquí no hay el x0. O también otra forma es de menos infinito a 0 abierto, unión 0 a más infinito. Cualquiera de las dos formas. Bien, dejemos viendo lo que son valores máximos y mínimos relativos de una función. Les voy a compartir pantalla y luego vemos en la pizarra algo más. Bien, estamos compartiendo pantalla ya los conceptos teóricos. ¿Qué es lo que me dice? Cuando una función tiene un máximo y tiene un mínimo. Nosotros tenemos
una gráfica, ¿no es cierto? Tenemos aquí X, Y. Y tenemos aquí un punto X igual a C. ¿Qué es lo que dice? F de X tiene un máximo relativo en C si F de C es el mayor valor funcional en el entorno del punto C. El intervalo va a depender de la función. Va a depender de la función. Aquí nosotros podemos poner este valor funcional F de C. Y ese valor funcional le analizamos alrededor del entorno de C. Y un valor X menos delta X y un valor X más delta X. No, a veces se puede dar un mayor o menor intervalo, dependerá del ejercicio, porque podemos tener una función que esté cada vez cambiando de concavidad que veremos luego. Entonces, en unos casos podrá ser mayor el valor de delta X, en otros menor, dependerá. Pero, ¿qué es lo que dice? Para que sea un máximo relativo en X igual a C, ¿qué debe ser? El valor funcional. Sí, el valor funcional debe ser mayor que el valor funcional acá, F de X menos delta X, y acá tengo F de X más delta X. ¿Qué dice? Que hay un máximo relativo en X igual a C si F de C es mayor que F de X menos delta X y mayor que F de X más delta X. O si le reemplazan aquí en vez de X, C, no hay ningún problema. Entonces, F de C debe ser mayor que F de C menos delta X y también mayor que F de C más delta X. Si eso se cumple, hay un máximo relativo. Y podemos ver también en los copiados qué es lo que me está diciendo. Que para que haya un máximo relativo debe pasar de ¿qué? De creciente a decreciente. Siempre analizando de izquierda a derecha. Siempre se analiza en este sentido. Entonces, para que la función tenga un máximo relativo en X igual a C, debe ir de creciente a decreciente. Es decir, la derivada va a pasar, f' de X va a pasar de mayor a 0 a menor a 0. Cuando eso sucede, tenemos un máximo relativo. Para el mínimo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando tenemos un mínimo relativo, tracemos acá una gráfica similar. Tenemos aquí X igual a C y acá tenemos X más delta X y aquí X menos delta X. Tengo aquí f de X menos delta X y acá tengo f de X más delta X. Y este valor es f de C. Entonces, ¿cuándo hay un mínimo relativo? Cuando en el entorno del X igual a C, f de X menos delta X es mayor que f de C. Y f de X más delta X también es mayor que f de C. Si en vez de X le reemplazamos C, no tenemos ningún problema. Tendríamos aquí C menos delta X, C menos delta X, C menos delta X, C menos delta X, C más delta X. Y tenemos ya ahí analizado todo. Si utilizamos la derivada para que sea un mínimo, ¿qué debería pasar con la derivada? Aquí está yendo, para que tenga un mínimo relativo, la función va de decreciente a creciente.
Es decir, la derivada iría de menor a 0 a mayor a 0. Cuando la derivada va de menor a 0 a mayor a 0, se produce un mínimo relativo. Y ese precisamente lo que acabamos de ver con la derivada se conoce como criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos relativos. Bien, ¿qué es lo que me dice el criterio de la primera derivada? Tenemos una función, siempre la condición debe ser que la función sea y igual a f de x continua en un intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto. Esa es la condición para poder aplicar este criterio. La función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el intervalo abierto. ¿Qué es lo que hacemos? Primero derivamos la función dada y resolvemos la ecuación f' de x igual a 0. Y determinamos los puntos críticos, que son los que hacemos 0 a la derivada o que la derivada no exista. Estos puntos críticos se trasladan a la recta numérica y se ve qué signo tiene la derivada en cada uno de los intervalos. Y podemos ir viendo, hay un máximo relativo en esos puntos críticos cuando va la derivada de más a menos, es decir, de positiva a negativa, de mayor a 0 a menor a 0. Siempre analizando el intervalo de izquierda a derecha. Ahí hay un máximo. Cuando hay un mínimo, cuando la derivada va de menor a 0 a mayor a 0, siempre analizando de izquierda a derecha. ¿Qué pasa si no hay un cambio de signo? Si no hay un cambio de signo en la derivada alrededor de un punto crítico, quiere decir que no hay ni un máximo ni un mínimo. No hay ni un máximo ni un mínimo. Eso es lo que indica la nota 1. Y la nota 2 dice que hay funciones cuya derivada contiene denominador, es decir, es una función racional. También es igual a 0 el denominador y se obtienen los puntos críticos. Y en esos puntos críticos, si hay un máximo o un mínimo, diremos que esos máximos y mínimos tienen una tangente vertical. Que si bien ahí la función no es diferenciable en ese punto, pero tiene una tangente vertical. Sería esto. Vean. Aquí en el gráfico que tenemos en la pizarra, este sería un punto crítico con una tangente vertical. Aquí sí hay la derivada, acá sí hay la derivada, pero las dos derivadas no son iguales. Entonces, porque las pendientes son diferentes. Pero ahí tenemos un valor mínimo relativo, máximo relativo con un punto con una tangente vertical. En este caso tendríamos aquí un mínimo relativo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí ya esto. Bien, tenemos ejemplos que por favor les pido revisar estos ejemplos, que son 3 ejemplos para la siguiente clase. Revisen por favor dos ejemplos. Y continuaremos acá viendo. Bien, chicos, estos son la teoría de máximos y mínimos relativos y de funciones crecientes y decrecientes. En el campus virtual voy a compartirles pantalla. Quedaron en efectuar ya los problemas del teorema de Rayleigh del valor medio. Y también aquí hay ya unos problemas de funciones crecientes decrecientes, ¿sí?
Ahí pide funciones crecientes, decrecientes, valores máximos y mínimos. Listo. El criterio de la segunda derivada, que es estos problemas de acá, esos no los revisen porque aún no vemos el criterio de la segunda derivada, que es el ejemplo x a la cuarta menos 4x al cubo más 10x y el segundo seno de x más coseno de x. Esos no. Déjenles, pero los otros ya podemos revisar y pueden efectuar. Entonces, para el día viernes deberían revisar los ejemplos de la teoría de funciones crecientes, decrecientes, valores máximos y mínimos relativos de una función, hacer la tarea de teorema de Rayleigh y valor medio y también hacer la tarea de funciones crecientes, decrecientes, valores máximos y mínimos, excepto los problemas que implican el criterio de la segunda derivada, que eso iniciaremos viendo ese concepto teórico y luego revisaremos los deberes y veremos ya un punto más que son concavidades y puntos de inflexión. Terminado concavidades y puntos de inflexión, podemos ya iniciar lo que son gráficas de funciones con todos estos conceptos teóricos. En una gráfica de funciones se aplica todo lo que estamos viendo. Valores máximos y mínimos, funciones crecientes y decrecientes, y lo que vamos a ver, concavidades y puntos de inflexión. ¿Listo, jóvenes? Bien. Trabajamos entonces el día viernes. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Profe, de la atrás 6 solo serían los 3 primeros, ¿verdad? Compartamos pantalla, Emilio, veamos. De la tarea 6, veamos la tarea 6. Aquí está. A ver, en la tarea 6 serían los 3 primeros problemas, que es funciones crecientes y decrecientes, y los otros problemas, 2 problemas de máximos y mínimos relativos, lo que dice aplicando el criterio de la primera derivada, que es lo que vimos acá. Los 2 siguientes que dice aplicando el criterio de la segunda derivada, esos no. Esos le dejan para ver acá. ¿Estamos de acuerdo, Emilio? Ya, profe. Listo. Ya, jóvenes, quedamos así. Entonces, nos vemos el día viernes. Realizarán las tareas, por favor, y revisarán estos ejemplos de funciones crecientes, decrecientes y valores máximos y mínimos relativos. Trabajamos el viernes. Cuídense. Pasen bien. Gracias, profe. No, profe. Chao, Paz. Profe, hasta luego. Chao, chao, muchachos. Chao, Alicia. Chao, muchachos. Hasta luego, profe. Cuídense. Chao.